No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La Corte Suprema de Israel decidió que se desmantele uno de los enclaves ilegales en Cisjordania para abril del 2012. Es la primera noticia de la que les vamos a hablar. También les vamos a hablar del nuevo embajador de Israel en España, de Alon Bar. Estamos con figuras públicas nuevas porque también les hablaremos de Álvaro Albacete Perea, el nuevo director de Casa Sefarad de Israel, y terminaremos con la decisión de Israel de extraditar a Bosnia a Aleksandar Sketovic, que está acusado de haber matado a más de 1 millar de musulmanes en el 95 durante la tristemente conocida matanza de Srebrenica. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias culturales. Pero empiezo hablándoles de este enclave. Hablan de, en los medios, EFE concretamente, dice el asentamiento. No es un asentamiento, es un enclave ilegal. En cualquier caso, la presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinish, criticó muy duramente al gobierno israelí por no haber desmantelado el puesto de Migrón, que es el hogar de cerca de 50 familias, a pesar de que llevaba mucho tiempo prometiendo de que lo haría y de que admitiera que estaba construido sobre tierras pertenecientes a los palestinos. Beinish dijo que la Corte Suprema trató de mostrar moderación a pesar de la ilegalidad del puesto, pero dijo: no hay duda de que, según la ley israelí, no se puede construir ningún asentamiento en tierras privadas de los palestinos. En la decisión de la Corte Suprema se dijo que se reconocían las dificultades que rodeaba el desmantelamiento del puesto, pues eso, porque son 50 familias, pero también dijeron que se podía haber evitado esas dificultades si se hubiera hecho el trabajo inicialmente para mejorar el cumplimiento de la ley y evitado la construcción de Migrón en primer lugar. Como ven, la justicia israelí no tiene ningún problema a la hora de condenar o de desmentir o de reprobar al propio gobierno. Además de esto, ahora venimos a España. Les hablamos de Alon Bar. Van a oír ustedes hablar de él en adelante. Esperamos que en cosas interesantes y no para hablar de conflictos, sino para todo lo positivo que pueda aportar, pero sin duda alguna oirán su nombre. Alon Bar, como les decía, el nuevo embajador de Israel en España, se incorporó ayer a su puesto en Madrid, sustituye a Rafael Schutz, quien se marchó a mediados de julio porque había cumplido su estancia de 4 años en el cargo. Alon Bar llegó de Tel Aviv, se estrena con el embajador en Madrid después de haber ocupado diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, así lo contaba la propia agencia EFE. Entre el 94 y el 98, Bar trabajó en la misión diplomática de Israel en España como ministro consejero. Después fue uno de los principales asesores de la ex jefa de la diplomacia israelí, Tzipi Livni, entre el 2006 y el 2009 en las áreas de asuntos estratégicos, en especial sobre el programa nuclear iraní. Después pasó al Departamento Cultural del Ministerio de Exteriores, tiene 54 años y, bueno, le va a tocar lidiar con un país, lidiar o al revés, o bailar amablemente en un país que no siempre muestra unas actitudes muy simpáticas hacia Israel. Seguimos. Por cierto, que tiene que entregar esta semana en el Ministerio de Exteriores lo que se llama la copia de estilo de sus cartas credenciales, y esto le va a permitir ejercer de forma provisional su cargo hasta que sea recibido por el rey en septiembre, que es ahí, todos los embajadores llegan. Es muy bonito ver eso, se visten de gala y tienen un recibimiento por el rey, y a partir de ese momento ya es como que son embajadores oficiales. Como les decía, no es el único cargo nuevo del que tenemos que hablarles. El otro nombre propio que nos ocupa hoy es otro diplomático, en este caso Álvaro Albacete Perea, director general de Casa Sefarad de Israel, que se reemplaza a Diego de Ojeda, a quienes conocen nuestros oyentes de Radio Sefarad, y va a compatibilizar el cargo con el de embajador en misión especial para las relaciones con las comunidades y organizaciones judías, que es para lo que originariamente había sido designado por el Consejo de Ministros. Desde el 2010 hasta su actual nombramiento, Albacete ha desempeñado funciones como director adjunto del gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez,
y previamente había ejercido como asesor parlamentario de Miguel Ángel Moratinos. Fue observador de la Unión Europea en las elecciones presidenciales palestinas en el 2005. En 2006 fue observador de las legislativas y también estuvo en Bosnia y Herzegovina como asesor en materia de reconstrucción institucional, y en breve tendrán la oportunidad de escuchar una entrevista con él aquí en Radio Sefarad. Además, una última noticia que llega de Israel y que tiene que ver precisamente con zonas en conflicto, bueno, no por Israel, digo por lo de Bosnia. Alexander Chetovich, acusado de matar a más de 1 millar de musulmanes en 1995, se había escondido en Israel y va a ser extraditado a Bosnia. Así lo decidió el Tribunal del Distrito de Jerusalén, que autorizó el traslado del sospechoso serbio-bosnio de 43 años y su entrega a las autoridades de Sarajevo, donde se va a enfrentar a cargos de terrorismo. Los jueces exigen al gobierno serbio-bosnio que garantice, eso sí, la seguridad del preso, que lo mantengan separado en un ala segura mientras dure el juicio, y que si la hay, que la condena, que permitan que reciba visitas de representantes consulares de la embajada. El gobierno bosnio solicitó hace un año la extradición de Cvetović, que emigró en el año 2006 a Israel porque su esposa era judía y aprovechó para poder entrar, pero fue detenido por las autoridades el pasado mes de enero. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, pero hablamos con Ana, que ya está aquí, que trae noticias culturales. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué nos traes hoy? Voy a empezar aquí en Toledo, porque ya se presentaron las actividades para la 7ª Semana Sefardí. Esto se va a celebrar del 29 de agosto hasta el 4 de septiembre. Es con motivo de la Jornada Europea de la Cultura Judía, así que creo que va a haber muchas actividades judías a principios de septiembre. Y bueno, muchísimas va a haber en Toledo. Realmente en la Real Fundación Toledo se va a presentar un documental sobre Toledo judío. Eso así, les voy a dar algunos ejemplos. A ver. Conferencias sobre la judería de Toledo, taller de cerámica, de simbología judía, visitas guiadas, por supuesto. Se va a hablar de cerámica, de simbología judía. Sí, Qué curioso. Sí. Muy bonito. Conferencias también sobre las recientes investigaciones sobre la judería de Toledo, un concurso fotográfico y muchas cosas más. Bien. Ya seguramente daremos más detalles. No me cabe la menor duda. Y ahora me voy a Estados Unidos. Primero, Masha, y eso te va a interesar porque te voy a mandar a Boston. Bueno, si no me queda más remedio. El Museo de Bellas Artes de Boston ya se inauguró una exposición que confronta las obras de dos grandes artistas del siglo XIX, Claude Monet, y del siglo XX, Roy Lichtenstein, porque resulta que los dos hicieron, yo creo que decenas de pinturas de un lugar. Este lugar es la Catedral de Rouen. Entonces se va a hacer una especie de comparativa entre Son dos Monet, estilos bastante diferentes. Muy diferentes, pero bueno. Pero interesantes, desde luego. ¿Y hasta cuándo está? Está hasta... no lo sé, lo siento. Vale, bueno. Mañana te lo digo. Digo por si me da tiempo todavía a coger el avión. Y termino con un lugar ahí cerca de Boston. Pueden ir también, ya que estás ahí, puedes ir también a Nueva York. Bueno, sí, pero me estás pintando un plan idílico, Ana. Donde en el Museo Judío se inauguró una exposición que es así, te puedo decir, que puedes ver hasta el 23 de octubre. Algo muy interesante. Una artista israelí, Maya Zak, está presentando una especie de instalación con tecnología 3D que presenta un apartamento de una familia judía en Berlín en los años 30. Es el departamento, según la memoria real de un judío alemán, Manfred Nomberg, que en el 38 logró escapar y vive en Israel hasta hoy. Es un poco la idea de confrontar sus memorias con la historia. Entonces se hace como una especie de recreación de su vida en
en Berlín durante el régimen nazi. Pues Ana, muchísimas gracias. De nada, a ti. Hasta mañana. Señoras, señores, ustedes también, muchísimas gracias por su atención. Seguimos mañana con más noticias y ya saben que hay una amplia programación aquí en Radio Sefarad hecha especialmente para ustedes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como había pocas cosas de las que preocuparse, ahora tenemos un nuevo debate. ¿Asilo político o asistencia médica es lo que se le ofreció a Mubarak desde Israel? Se lo vamos a contar. Además de eso, les vamos a hablar de la decisión de Honduras de reconocer al Estado palestino. Nos acercaremos una vez más, brevemente, pero nos acercaremos a esos indignados en Israel y terminaremos esta primera parte del informativo hablándoles una vez más también de otra tergiversación de la agencia EFE, que tiene que ver en este caso con una secta que ha sido algunos miembros de una secta detenidas por violar y por maltratos. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias culturales, pero como les decía, hay un nuevo debate en Israel. Siempre es bueno un debate en Israel y ahora mismo hemos sabido, lo supimos ayer, que el presidente Netanyahu ofreció hace unos meses ayuda al depuesto presidente Hosni Mubarak, que rechazó de una manera bastante clara. Es todo esto según el diputado Benjamin Ben Eliezer. ¿Qué es lo interesante de este debate? Es que algunos medios dicen que lo que Israel ofreció fuera asistencia médica. Ya saben que Mubarak manifestó que estaba enfermo abiertamente. De hecho, su estado de salud empeoró de una manera muy drástica durante las revueltas. Y por otro lado, hay otros medios que dicen que no, que lo que ofrecieron fue asilo político. Hay una verdadera diferencia entre ambos términos, pero lo cierto, sea como sea, es que sí demuestra una cercanía por parte de Israel o en un momento dado la necesidad de tenderle una mano a Hosni Mubarak. El Parlamento laborista señaló el parlamentario laborista Ben Eliezer señaló que él mismo visitó a Mubarak en Sharm el Sheikh, en el Sinai, donde se desplazó después del anuncio de dimisión para hacerle la oferta. Y la verdad es que está un poco confusa. Bueno, no es confusa. Yo les estoy leyendo la nota de EFE, que viene a decir que lo que le ofreció era una buena oportunidad para curarse el ir a Israel. Luego estamos hablando de salud. Sin embargo, los medios aquí han destacado también algo de asilo político. En fin, tendremos mucho de qué hablar al respecto y también, como ya estamos haciendo, de la declaración de independencia unilateral por parte de los palestinos. Bien, pues han conseguido un nuevo aliado. En este caso es Honduras y su presidente, Porfirio Lobo, que ha expresado que es justo que Palestina tenga su territorio, así como Israel lo tuvo en su momento. Según Lobo, así lo dijo en la Casa Presidencial, cuando tenía que hablar de asuntos domésticos, pero salió este tema, dijo que en lo particular para él es justo y legítimo que el pueblo palestino tenga su territorio y su identidad como Estado. Claro, esto tiene que ver que estuvo en una reunión privada con el canciller palestino, con Riyad al-Malki. Se reunieron en Perú la semana pasada y probablemente pues esto haya ayudado a que hayan intercambiado algunos comentarios. Recordamos que en septiembre tenemos una cita muy importante, tienen los israelíes y los palestinos una cita muy importante en la ONU, donde los palestinos se van a manifestar van a hacer una declaración unilateral de independencia, algo que los israelíes consideran que es injusto, como saben, porque de esa manera estarían anulando los acuerdos de paz hasta el momento y estarían permitiendo a los palestinos que impongan su voluntad sin que se pase por negociaciones. Y los indignados, ¿qué sucede con ellos? Bueno, pues no terminan de ponerse de acuerdo. Parece ser que están aumentando el tono de sus exigencias. Netanyahu hace lo que puede, crea más viviendas, intenta sacarse alguna que otra ley del bolsillo, pero ni con esas los calmas. La manifestación ha alcanzado incluso al representante de los colonos, que ha dicho que apoya a los manifestantes, tanto derechas como izquierdas. En este caso, estos manifestantes, estas indignaciones no tienen que ver con un espectro político concreto, sino, tal y como saben, tiene que ver precisamente empezó por los precios, pero da la sensación de que está alcanzando muchas otras cotas. Si me permiten el comentario antipático, hay que decir que también en Israel gozan de muy buen clima, con lo cual también se puede estar acampado afuera tranquilamente. Imagínense si los indignados en Moscú en el mes de noviembre tendrían que buscar fórmulas distintas de manifestación.
Y termino con una noticia que publicaba ayer la agencia EFE. La noticia en sí es espeluznante. Son miembros de una secta que fueron detenidos en Israel, acusados de violar, maltratar, explotar niños y mujeres, tal y como lo explicó Miki Rosenfeld, que es el portavoz de la policía israelí. 9 sospechosos, 3 varones, 6 mujeres, arrestados tras una investigación que duró varias semanas, todo por pertenecer a un culto en Tiberias, justo en el norte del país, y en Jerusalén. Se presentaron ante los tribunales bajo la acusación de perpetrar abusos sexuales físicos y psicológicos a un número determinado de niños. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la agencia EFE con esta acusación? No, con la acusación nada, evidentemente. Pero lo que pasa es que la agencia EFE no ha perdido la oportunidad de titular: detienen a 9 miembros de una secta judía por violar, maltratar a niños, mujeres. Imagínense que detienen a alguien de una secta y que empiezan a especificar. Detienen de una secta musulmana en Egipto. Suena un poco sorprendente. En fin, en cualquier caso, es una gente que más que nada realmente no merece tampoco que ocupemos mucho el tiempo. Es bastante desagradable cuando se lee lo que estaban haciendo, y la justicia como tal ha recaído sobre ellos. Y dejamos esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué traes. Bueno, primero les cuento que este próximo fin de semana la localidad de Zaragoza, un castillo, va a celebrar las 8ª jornadas sobre la herencia judía. Muchas actividades esperan el 5 y 6 de agosto, desde visitas nocturnas a la judería, el taller sobre repostería judía, que últimamente no falta en ninguna actividad sefardí. Debería ser obligatorio. Sí. En todas partes. Talleres para niños, conferencias sobre las juderías de la zona de Zaragoza y mucho más. Muy bien. Y si tú pensabas que el Rincón del Boicot está también de vacaciones de verano, te equivocaste. Yo sé que el boicot nunca se va de vacaciones. ¿Quién boicotea? ¿Qué boicotean ahora? Entonces, el Museo de Tel Aviv tiene previsto para noviembre, me parece, van a estrenar una nueva parte del museo construida con una exposición de arte de la India, arte contemporáneo. Uh-huh. Y 5 de los artistas indios que iban a participar en esta gran exposición acaban de firmar un documento que les fue entregado por la asociación que realmente es una de las grandes que organizan la campaña palestina para los boicots culturales y académicos uh-huh. a Israel. Entonces, según eso, la nueva sección del Museo de Tel Aviv es... Pues lo que ellos dicen es que es prácticamente una vitrina del gobierno israelí, un escaparate de lo que hace el gobierno, así que ya no quieren participar en eso. Pues me parece muy bien. Además, yo lo que propongo es que hagan también boicot médico a Israel. Sí. Es decir, todos los medicamentos, los descubrimientos científicos y todo esto que sale de Israel, que los boicoteen. También creo que tendrían que dejar de utilizar celulares y teléfonos móviles, porque hay tantos inventos tecnológicos que y computadores con Intel también. Exacto, y ordenadores y bueno. Bueno, pues está bien. Bueno, da igual. ¿Qué más? Y termino contándoles que el próximo 11 de septiembre, 10 años después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, después de 10 años se va a inaugurar el monumento que se estaba construyendo ahí. La planificación fue hecha por Mijael Arad, un arquitecto israelí. ¿No lo boicotearon? Todavía no. Así que, bueno, va a haber un gran evento con participación de Obama, Bush y muchos líderes de muchos países del mundo.
creo que va a ser bastante interesante este monumento. Va a haber como una especie de museo subterráneo para ver los yacimientos de las torres. 2 cascadas donde antes estaban las torres y muchas partes más, los nombres de los... Está hecho muy respetuosamente, hay que decir, no tiene ningún afán espectacular, es una cosa con mucha discreción, y lo que es muy interesante es que lo que han hecho ha sido todo un recinto, que no es solamente un edificio o algo por el estilo. Pues muchas gracias, Ana. Eso es todo por hoy. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Los esperamos aquí mañana en Radio Sefarad con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes les digo, no vamos a hablar hoy especialmente de Israel. Para eso tenemos a nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergi, que nos cuenta acerca de lo que ahí sucede. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy les vamos a hablar del nuevo embajador de Israel en España, que ha presentado ya sus credenciales, y además les vamos a hablar de un acto de antisemitismo en Estados Unidos, de consignas antisemitas en Alemania, y terminaremos con unos comentarios del embajador de Irán en Uruguay, que realmente nada distan de comentarios antisemitas. Empezamos, como les decía, hablándoles de Alon Bar, nuevo embajador de Israel en España, que presentó ayer copia de estilo de sus cartas credenciales al introductor de embajador, José María Rodríguez Coso. El acto tuvo lugar ayer por la mañana en el Palacio de Santa Cruz del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en principio sus cartas credenciales ante Su Majestad el Rey tendrán que ser entregadas durante el próximo otoño. Alon Bar nació en Sasa, en un kibutz del norte de Israel, está casado, es padre de 3 hijos, licenciado en Estudios Internacionales y Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha sido director general de la Dirección de Cultura y Ciencias en el Ministerio de Asuntos Exteriores, jefe de gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores de Tzipi Livni durante el 2007 y el 2009, director general para Asuntos Estratégicos hasta el 2009, del 2008, y bueno, y un largo etcétera. Ahora se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en 1984 como cadete de la Academia Diplomática. Le deseamos desde ya muchísimos éxitos por el bien de todos nosotros, y hablaremos con él sin duda alguna en algún momento en Radio Sefarad. Y cambiamos de tercio, cambiamos de país. Les hablo ahora de los Estados Unidos de América. Woodridge, en la zona de Woodridge, un judío ortodoxo estaba haciendo autostop, estaba intentando encontrar a alguien que lo llevara a la zona de las montañas de Catskills en Nueva York, y resultó herido y tuvo que ser atendido en un hospital. ¿Por qué fue herido? Él es judío ortodoxo, como les decía, hacía autostop. Un vehículo con 4 jóvenes locales pasaba por el lugar, aminoró, y cuando vieron quién era, pues aceleraron e intentaron atropellarlo. El conductor de un vehículo que pasaba por el lugar lo llevó hasta una estación de servicio, desde donde llamaron a una ambulancia y recibió la atención médica inmediata, y fue después enviado a su casa. Los chicos evidentemente huyeron del lugar mientras le gritaban consignas antisemitas. La policía está investigando la situación, pero según explicaron los miembros de la organización Ashomrim de Catskills, no hay que hacer autostop a vehículos desconocidos en la calle, porque la gente de la zona, locales de la zona, no quieren a los judíos, especialmente, dicen, aquellos que están durante los meses de verano y hacen lo que les da la gana. Eso es lo que dicen. Bueno, ellos lo que han dicho, especialmente los que invaden la zona, pero yo no creo que sea lo más apropiado para decir. Y más cosas. Alemania, una mujer de 56 años de edad tuvo que entrar el 3, o sea, antes de ayer, a la comisaría de policía, anunciando que ella y su hija llevan mucho tiempo sufriendo ofensas dirigidas contra ellas. Desde junio hasta ahora, la denunciante se ha tenido que mudar con su hija de 38 años de edad a una vivienda en West End. Desde que entraron en la vivienda han sido objetivo de ofensas por parte de varios vecinos, precisamente por ser judíos. La división criminal de la policía inició una investigación bajo sospecha de incitación racial, y se lo toman muy en serio en Alemania este tipo de cosas ahora. Y seguimos. Les hablo ahora del embajador de Irán en Uruguay, que duda de la existencia de la Shoah y evidentemente ha desatado la indignación en la comunidad judía.
debería de hacerlo no solo en la comunidad judía, sino en la internacional. En cualquier caso, la de Uruguay reclamó al gobierno que sancione los comentarios del embajador de Irán en el país. Oyatollah Soltani puso en duda, como les decía, la existencia de la Shoah. Dijo en una conferencia que Israel está aprovechando el tema además para victimizarse, requerir apoyo político y económico de algunos países europeos. Tal vez murieron, dijo, asesinaron a unos, no sé, miles de judíos, pero esa cifra es una mentira. Así lo dijo Soltani. Y nada, ahora seguimos y vamos a hablar de cultura con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, esperándote impaciente. ¿Cómo cerramos la semana? Bueno, les voy a contar que durante la próxima fiesta de Sukkot, en octubre, se celebra, como todos los años, el Festival de Cine de Haifa, que es el segundo más importante de Israel después de Jerusalén. Y esta vez decidieron estar ahí en lo más actual posible. Decidieron ahora abrir una competencia para incluir cortometrajes sobre la protesta social que está sucediendo en estos días, ya no solo en la calle Rothschild de Tel Aviv, sino en todo el país. Entonces es un llamamiento a cineastas o a simplemente gente involucrada en las distintas protestas para hacer cortometrajes de todo tipo y participar en una competencia en el festival. La idea, y también el jefe del jurado, va a ser de Amos Gitay. Bueno, a quien podemos escuchar en Radio Sefarad, o hemos podido escuchar en Radio Sefarad, que Ana lo entrevistaste, pero no les ha dado tiempo a hacer películas sobre los indignados todavía. Esa es la cosa, que les están diciendo, háganlo ahora, rápido, tienen el verano. Y pues sí, claro, porque eso es en octubre, así que se van a tener que apurar. Así que bueno, a lo mejor no van a salir del gran nivel cinematográfico, pero bueno, van a reflejar de alguna manera lo que está pasando. Y ahora les voy a contar algo de Argentina. La DAIA empieza el próximo 8 de agosto una muestra que se llama La niñez en la Shoah. Bueno, el título ya lo dice todo, sobre los niños durante el Holocausto, y lo interesante es que esta muestra va a circular entre escuelas, todas las escuelas, o bueno, muchas escuelas, institutos de Buenos Aires, para sensibilizar a los niños y a los jóvenes para que todos conozcan la historia de la Shoah. Y termino con un recuerdo. Baruch Ben Azaref, un médico, premio Nobel de Medicina de 1980. Él era de familia marroquí, creció en Venezuela y después vivió en los Estados Unidos y vivió ahí hasta su fallecimiento con 90 años esta semana. Y no les voy a contar mucho más. Hoy pueden escuchar un programa de homenaje que se hizo hace unos años en Radio Sefarad y se lo volvemos a presentar para recordar a esta persona. Pues quedará aquí este recuerdo. Muchas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y muchas gracias, señoras y señores, a ustedes. Que pasen un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Y ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, donde una vez más nos tenemos que ir a las calles de Israel. Los indignados, cientos mil indignados este fin de semana. Realmente el movimiento está cobrando unas dimensiones hasta ahora desconocidas en ese país y en muchos otros. Vamos a hablarles de ello, vamos a hablarles de las decisiones del gobierno para intentar aplacarlos. Vamos a hablarles también de todo lo que está pasando con respecto a Fatah y Hamas, de una pequeña bronca entre los embajadores de la Unión Europea y un asesor de Netanyahu, y terminaremos comentando que por fin parece ser que los países árabes se enteran de que está pasando algo en Siria. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Pero como les decía, vamos a empezar en esas calles manifestándonos, protestando. La verdad es que han sido una inmensidad de personas de todos los colores, de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales. Estos indignados israelíes
ni a una clase ni a un sector, sino que parece ser que reúne a toda la sociedad. Es curioso porque uno se plantea quién está en contra, porque el primer ministro contra quien protestan se manifiesta a favor. Da la sensación de que todo el mundo está de acuerdo con estos indignados y, sin embargo, esa indignación sigue de Israel. Las principales ciudades se vieron ocupadas por estas 300.000 personas, más de 200.000 personas en Tel Aviv, unas 30.000 en Jerusalén, entre 20 y 25.000 en varias ciudades al resto del país, lo explicaba el propio portavoz de la policía, que dijo que además, y esto es muy importante, no hubo ningún incidente. Imagínense, 300.000 personas manifestándose en las principales calles de las principales ciudades y hubo un solo incidente dicho por la propia policía. La verdad es que es bastante llamativo. Y de alguna manera este movimiento goza de las simpatías de todo el mundo. Decía Yael Gur, una joven de 31 años, es emocionante. Y es emocionante cómo todo empezó de repente, y decía el representante de la sociedad joven israelí, que son cosas sentidas desde hace muchísimo tiempo, pero que nunca se había salido de esta manera a la calle, que lo más hermoso es ver a todos unidos con un mismo grito por la justicia social. La verdad es que incluso es interesante porque estaba leyendo ahora la nota de EFE y de Aurora Digital, que contaban cómo había dos hombres disfrazados en una terraza y habían elegido para disfrazarse uno de David Ben Gurión, como saben, el primer jefe de gobierno de Israel, de alguna manera el artífice de que haya un Estado judío, y el otro se había disfrazado del fundador del sionismo, de Theodor Herzl, y debatía sobre la situación del país. La verdad es que de alguna manera da cierta envidia pensar cómo está viva y cómo debe estar la sociedad en este momento ahí. El tráfico estuvo cortado. En fin, mientras esto sucedía en las calles, en los gobiernos, o en el gobierno en este caso, y en los despachos del gobierno, pues la cosa empieza a inquietar, si es que no lleva inquietando desde hace tiempo. Pues Netanyahu ha decidido que va a crear un comité especial. Algunos medios de comunicación decían el gobierno escucha a los indignados. Yo creo que Netanyahu no tiene ningún problema en escuchar, y esto, si me permiten, en España nos permite un poquito más de comentario y de opinión que de información. Netanyahu no tiene ningún problema en escucharles. La dificultad es en tomar medidas. Eso es lo que parece más difícil para Netanyahu, concretamente, pero en términos generales, lo ha dicho su ministro de Economía, habrá que tomar medidas, pero no van a contentar a todos. En cualquier caso, el primer paso ha sido la creación de un comité, para una comisión que va a estudiar alternativas para reducir el costo de vida en el país, al mando del cual está un economista, Treitenberg, está ahí, es egresado en Harvard, de la Universidad Judía de Jerusalén. Pasa que tiene una larga trayectoria en cuestiones económicas, y el primer ministro anunció la conformación de esa comisión intraministerial con este nombramiento de Treitenberg. Es sin duda respecto a esa multitudinaria manifestación, sino concretamente esta de este fin de semana, que ha sido la más grande, sin duda sí, a todas estas semanas que estamos viendo de manifestación y de descontento. En esa anterior había habido unas 100.000 personas, lo que ya había humillado a todo el mundo. Pues que de esas 100.000 personas, la semana pasada han pasado a ser 300.000. Si seguimos la lista, el fin de semana que viene, seguimos por este orden, el fin de semana que viene, lo mismo, hay 900 personas en las calles de Israel manifestándose. Hay que decir que el clima tampoco es que estén en pleno país nórdico, pero bueno, no hay que quitarle méritos a esta manifestación que los medios empeñan en llamar la primavera árabe en Israel o el 15M. Hay que decir que tiene componentes muy distintos. No están luchando contra regímenes opresores que les quitan los derechos mínimos, y tampoco es el mismo sector de gente que, por ejemplo, en España el 15M. Digamos que en Israel engloba a toda la clase trabajadora, una clase media de alguna manera, y no tiene, sin duda, como decíamos, ese componente de la lucha contra el déspota, por muy mal que les caigan sus gobernantes. Y dejamos estas calles y esta cuestión social de Israel y nos vamos a hablar de lo que está pasando en el trasfondo y la cuestión con los palestinos y más política. Bien, Fatah y Hamas decidieron en el Cairo resolver el tema de la liberación de los presos políticos de ambas partes.
antes de finales del mes de Ramadán. Los dos movimientos tomaron la decisión sobre la que no ha habido más detalles y durante una reunión que mantuvieron, el encuentro tiene el objetivo de avanzar en el pacto de reconciliación que firmaron el pasado 4 de mayo en la capital egipcia, las dos facciones palestinas más importantes. Está previsto que ambas partes se reúnan a principio del próximo mes de septiembre para seguir con sus conversaciones. Ya saben que el destino final de estas conversaciones y de esta reconciliación es septiembre en la ONU, mostrar unión entre las dos principales fuerzas palestinas para demostrar que hay un país gobernable y una sola voz. El único problema es que una de esas dos fuerzas, que es Hamás, pide, simplemente en su carta fundacional está la destrucción del Estado de Israel. La otra son los moderados, lo de Al-Fatah, pero parece ser que nunca se sabe cuál de las dos secciones puede ganar, si es una sola voz, pero de todos modos tampoco la reconciliación ha ido más allá de puros gestos simbólicos o promesas de que van a hacer cosas. Por ahora no se ha hecho realmente. Es realmente importante. Y seguimos, les hablo ahora de una bronca, si me permiten la expresión, la palabra, un enfrentamiento, un enfado, una reprimenda por parte de un asesor de seguridad de Netanyahu, de Yaakov Amor, que tuvo un asesor de seguridad nacional israelí, un ex-general, que tuvo una reunión con los embajadores de la Unión Europea. Parece que fue el 14 de julio, pero salió a la prensa en estos días por Haaretz. Bueno, pues incluso tuvo que terminar su encuentro con ellos, su primer encuentro, diciendo que tenía que excusarse si había sido demasiado directo, pero es que él no es diplomático, no, él es general. Lo que a mí me ha llamado la atención, estoy leyendo en la nota de Salem Ergi en el diario El Mundo, dice que lo que Amigdor consideró muy directo para varios embajadores se trató de arrogante y agresivo. Hasta ahí todo nos parece bastante correcto y apropiado. Lo que pasa es que parece ser que, según Haaretz, varios de los embajadores se sintieron traumatizados por la reprimenda. Son sensibles estos embajadores, se traumatizan por una reprimenda de un general israelí. Parece ser que lo que dijo que fue tan traumatizante para estos chicos es que la Unión Europea siempre apoya la posición palestina en detrimento de la israelí. Y dice, ¿por qué ustedes nunca critican a los palestinos? Y después añadió, la Unión Europea como bloque no es capaz de tomar posturas equilibradas entre israelíes y palestinos. No se puede culpar a todos. Si la Unión Europea no cambia su postura y presiona a los palestinos, el proceso no se reanudará. La posición de la Unión Europea anima a los palestinos a volver a la mesa de las negociaciones y seguir con su intento a la ONU. Bueno, parece ser que esto los traumatizó. También, ¿qué más les dijo? Solo apoyáis la parte del discurso de Obama que es positiva para los palestinos, no las partes que son buenas para Israel. Necesitáis hablar más como Hillary Clinton y menos como Sergei Lavrov. Bueno, en fin, esperemos que se les haya pasado. Hay buenos psicólogos en Israel, así que no hay ningún problema. Podemos terminar ahora hablándoles de Bahrein y Kuwait. Son los últimos países que se han unido a Arabia Saudí para llamar a sus embajadores en Damasco. Han tardado unos 1.000 y punta muertos o 2.000 muertos, se está hablando según algunos medios. Bueno, solo les ha costado 2.000 muertos plantearse que algo estaba sucediendo ahí. Han empezado a alzar sus voces los países del Golfo contra la represión en Siria y han decidido, el jeque Khaled al-Khalifa, en un mensaje a través de Twitter, dijo que decidió citar a su embajador en Siria para consultas y enfatizar la importancia de actuar sabiamente. Estas son las declaraciones de Bahrein. Luego, por parte del rey saudí Abdullah, que también convocó a su embajador, pues nadie puede aceptar el derramamiento de sangre en Siria, la oposición militar debe acabar. Así están las cosas y la verdad es que lo damos casi porque es noticia que por fin los países árabes se preocupen de lo que están pasando y sufriendo estos árabes mismos. Y seguimos, nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Qué nos traes? Por cierto, me lo acabas de decir, no es la Universidad Judía de Jerusalén, efectivamente, la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde Manuel Tagrenberg estudió. La verdad es que a estas alturas de traer noticias sistemáticamente en la Universidad Hebrea,
Es un descuido importante este. Muchas gracias, Ana, por la corrección. De nada, Masha. Además, hecho de manera que nadie se ha enterado. Y cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, primero les cuento de una exposición que se inaugura este viernes 13 de agosto en el Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo. Es una exposición que se llama El Espíritu de Jerusalén. Es una especie de estudio fotográfico, es hecho por Michal Ronen Safdie de esta ciudad y se podrá ver ahí hasta el 6 de septiembre. Uh-huh. Está organizado por la comunidad judía del Principado de Asturias. Bien, ¿qué más? Y ahora nos vamos a Alemania. En Colonia se decidió crear un museo sobre su judería medieval. Este museo, que la verdad es que ya llevan unos años hablando de eso, porque en unas excavaciones del 2007 se encontraron reliquias del barrio de Media, y entonces se estaba hablando de crear un museo. Curioso, la noticia recoge los debates de si sí o no hacer un museo, porque hay unos opositores que decían que en Alemania ya hay suficientes monumentos del pasado judío y no se necesita otro más. Lo que es interesante es que las respuestas que ganaron, que sí querían hacerlo, su argumento es para atraer a más turistas, no nada que tiene que ver con recordar el pasado judío de Alemania. ¿Pero hay tantos monumentos medievales en Alemania? No lo sé, porque pero... sí me suena que hay alguno que otro del siglo XIX o el siglo XX. Sí, pero la mayoría no tratan de... Bueno, hay algunos que son la historia de los judíos desde siempre en Alemania. Yo creo que hay uno en Berlín, pero sí. Uh-huh. Y termino con una exposición en Filadelfia. El Museo de Arte de Filadelfia presenta una exposición sobre Rembrandt y el judaísmo. Es una exposición que ya se presentó en el Louvre y ahora se puede ver en Filadelfia hasta octubre. Hay algunos académicos del arte que debatiendo acerca de la relación entre Rembrandt y el judaísmo, y una de las tesis de esta exposición es que la cara de Jesús en una serie de muchos retratos de Jesucristo en su obra era un modelo judío. Así que es una exposición que habla sobre esta temática. Bueno, ya se habló mucho de la Biblia en la obra de Rembrandt, pero esta vez va más allá. Sí, Rembrandt y el judaísmo tienen ahí un gran campo para muchísimos análisis y muchos estudios. Sí. Y para aquellos que no tengan otras cosas en las que pensar, que pueden... Bueno, la verdad es que es apasionante, o sea que no... En fin, Ana, muchísimas gracias. A ti. ¿Nos encontramos mañana? Sí. Muy bien, pues aquí estaremos, señoras, señores. Muchísimas gracias a ustedes también. Esperamos verlos aquí mañana.